llama la atención que mucha gente está defendiendo de pronto una causa pro-palestina. A ver, esto es sumamente complejo. Habrá quien tenga argumentos muy interesantes en torno a Palestina, en torno a Israel, pero justificar a un grupo terrorista no tiene nombre. Jamás, como Hezbollah, son grupos terroristas. Es como si en México dijéramos, vamos a defender a los Zetas, vamos a defender al Cártel Jalisco, vamos a defender a Sinaloa. No, son grupos terroristas. Y el día de hoy, en este espacio, le aprecio mucho a Itzik Horn, él es papá de Yair y de Eitan Horn, que me tomen esta comunicación. Sus hijos, Yair e Eitan, están secuestrados por Hamas. Y el terror, y vaya que en México conocemos mucho de esto, de los secuestros, de las personas que de pronto son privadas de la libertad, el terror está ahí presente. Itzik, le aprecio que me tome esta comunicación. Buena tarde, noche para usted, si no me equivoco. ¿Cómo está? Dos cosas, digamos, es un formalismo para mí. Buenas tardes o buenas noches, está anocheciendo. Sí. Y hace que ustedes se comunicaban conmigo 3 minutos antes, yo no los hubiera podido atender porque recién estamos saliendo del refugio, que nuevamente una andanada de cohetes fue disparada contra nosotros. Acaban de salir del refugio, Itzik, Sí. Todos bien, pero yo creo que nunca se acostumbran, pero es esta vida que llevan ahora, en donde hay alertas y alertas y alertas, y meterse al refugio y salir del refugio y siempre estar con el peligro, con la vida en un hilo. Así es. Cuénteme. Yo no dije, en mi caso personal, no les alcanza con que no sé la suerte que han corrido a mis hijos, si están vivos, si están muertos, y en qué condiciones están, y también los bombardeos estos. Pero bueno, sí. Cuénteme, esa es la situación que estamos viviendo. Qué duro lo que me dice. Cuéntame de sus hijos. ¿Qué hacían sus hijos? ¿A qué se dedicaban? Mi hijo mayor, que vive en el kibutz Niroz, trabajaba en el kibutz, en educación, ayudaba en todas las fiestas comunitarias. Y mi hijo menor, Eitan, vive en la ciudad de Kfar Saba y lo fue a visitar el fin de semana porque era un fin de semana de fiesta. Y bueno, y vino el terrible sábado negro y ahí se lo llevaron junto con 100 personas. O sea, el kibutz de mi hijo es una comunidad de alrededor de 400 personas y faltan 120. Falta quiere decir o que los secuestraron, o que están desaparecidos, o que lamentablemente han sido asesinados por los terroristas. ¿Sus hijos estaban en el kibutz? ¿No estaban en esta fiesta en donde también se atacó? No, mis hijos no estaban en esa fiesta. Mis hijos fueron arrancados del kibutz, como la mayoría de los rehenes que se llevaron. Déjeme preguntar, ¿cómo definiríamos un kibutz para mucha gente que nos escucha aquí en México y que no está familiarizada con este término? ¿Qué es un kibutz? Es una comunidad agrícola, industrial, depende de lo que tiene cada uno de esos kibutzim, conformada por familias, por gente joven, que viven en forma socialista, por decirlo de alguna manera, comparten con todos. Y sí, lamentablemente, le digo, hubo que en el kibutz de mi hijo ya prácticamente la gente no. Primero ya fueron todos evacuados, pero hoy ya, por ejemplo, yo no creo que el kibutz quedó en tal condición que no tienen a dónde volver. Llegó Hamas. Las pocas casas que quedaron en pie. Llegó Hamas a este kibutz. ¿Cómo fue esto? O sea, llegan de una manera pues violentísima a un lugar en donde la gente estaba. Dígame. ¿Cómo llegaron? Entraron a 23 localidades, 23 puntos a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza. Con la simple intención. El Hamas es una organización terrorista que tiene grabada en su carta fundacional la eliminación del Estado de Israel y matar a todos los judíos. En realidad, matar a todos los infieles, porque es una organización religiosa extremista.
Así es. Pero en el caso de Israel, pues entraron a 23 puntos a matar, a asesinar, a violar, a matar bebés, a matar mujeres, hicieron lo que hicieron. Y detrás de ellos, detrás de esa segunda oleada, entró, no quiero usar el término populacho porque no es correcto, entró todo tipo de gente, usted los veía entrar en bicicleta, en ojotas, en sandalias, no sé cómo lo llaman ustedes, robaban. Se robaron un carrito en supermercado, un triciclo, un cochecito de bebé, otros llevaban comida. No tiene sí, lo que estos tipos hicieron, pues estaba por decir gente, pero no son gente, estaba por tildarlo de animales, pero sería ofender a los animales. No tiene nombre, no tiene justificativo. Y después yo no entiendo cómo en el mundo hay gente que los apoya. Yo realmente no me entra en la cabeza. Que dígame algo, hoy no se sabe evidentemente cuál es el destino y en dónde están sus hijos. Hay quien habla de una negociación de rehenes, de poder poner algo sobre la mesa para que sean liberados. ¿Qué opina sobre ese asunto? ¿Qué le diría al Estado de Israel, por ejemplo? Sí. Mire, acá la llave de este asunto, Israel en general no suele negociar con las organizaciones terroristas. Pero como este es un hecho sin precedentes, que hay más de 220, ya hoy el número llegó a 222 confirmados rehenes, más cuerpos de gente muerta que también se llevaron. Toda negociación, hay dos países que se ofrecieron voluntariamente y en un gesto de humanidad a mediar. Uno es Turquía y el otro es Qatar. O Qatar, ahora Qatar, que es el principal financiador del Hamas. Todas las armas que el Hamas consiguió, todas esas construcciones bajo tierra de túneles, porque sobre Gaza y sobre las ciudades de Gaza hay dos Gazas, está la franja de Gaza de arriba, los edificios que la Fuerza Aérea Israelí está tirando abajo. Claro. Y debajo hay toda una ciudad subterránea. Pero Qatar, con Qatar se está negociando, es el intermediario. Es otra manera de blanquear su política, ¿no? Ya compró un mundial de fútbol, ahora se va a comprar el beneplácito del mundo, que fue intermediario en la liberación de los rehenes. ¿Qué les dicen el Por eso gobierno? aquí en Israel permítame, sí. Acá en Israel también hay mucho enojo con el tema de Qatar. Claro. Pero, y esa es la manera de sacar la mayor cantidad de gente posible de las garras de estos asesinos, ¿qué va a hacer? ¿Qué les dice ahí el gobierno de Israel? ¿Qué señales da? ¿Qué contacto hay con las víctimas, con los familiares? Todas las familias están siendo acompañadas. Esto fue una cuestión shock hasta que los organismos oficiales se pusieron en funcionamiento. Si no se olvide que son 1.200 asesinados o 1.300, miles de heridos, 200 y pico de rehenes, decenas de desaparecidos, decenas de cuerpos que aún no han podido ser identificados. Pero hoy por hoy hay un organismo, todas las familias están siendo acompañadas por un organismo que creó el Estado, que es un organismo que se ocupa del tema de los desaparecidos y prisioneros de guerra, y por el ejército. Usted me decía... Nos van informando de lo que van descubriendo, ¿no? Claro. O sea, hay de alguna u otra manera algún contacto, pero a final de cuentas, me decía, Israel difícilmente acepta una negociación para la liberación de rehenes. Y me ponía el ejemplo de Qatar y me ponía el ejemplo de Turquía, que son estos países que están haciendo la mediación. Ayer el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, me da mucha vergüenza decir esto, pero de alguna otra manera justificaba a Hamas. De hecho, decía que no era una organización terrorista, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos dos elementos, como Qatar, con las críticas que usted me da, y como Turquía, con un presidente que dice que Hamas no es terrorista, pues es muy difícil aventurarse al pronóstico de lo que pueda venir. Ojalá que se venga alguna liberación, pero pues estamos hablando de dos elementos que están claramente del lado del enemigo. Mire, yo le voy a agregar algo más. Como primero, otro tema que
yo no podía creer lo que escuché y lo que leí, las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas. De Antonio Guterres. Si puedo justificar lo que hizo el Hamas diciendo que no fueron en un contexto de un vacuum, sino que tiene que ver con el conflicto. El único ente que puede mediar también para saber qué suerte han corrido los rehenes es la Cruz Roja y es la UNRWA. Si el secretario general de las Naciones Unidas dice eso, ¿qué podemos esperar de la UNRWA, no? Pero, mire, acá hay otro tema que es el asunto de la... Bueno, y Erdogan, que tiene también, hay sedes políticas del Hamas, están tanto en Turquía como en Qatar. Pero todo este tema de ir liberando de a poquito también tiene que ver con, por un lado, tratar de negociar y con otro lado, retrasar lo máximo posible el ingreso terrestre del ejército de Israel a la Franja de Gaza. ¿Qué opinión le merece, Itzit Horn? ¿Qué opinión le merece estas críticas que ha habido hacia el Estado de Israel cuando alguien señala, o mucha gente señala, y en el mundo pasa de pronto, que el uso de fuerza es desproporcionado, que está pues excediéndose, que hay muchas personas también en el lado de la Franja de Gaza que son inocentes y que están perdiendo la vida por los bombardeos, etcétera? ¿Qué le dice a la gente que está criticando al Estado de Israel por esto? Yo les pregunto qué pretenden que haga Israel después que hicieron lo que hicieron. ¿Qué pretenden? Que vayan a golpear la puerta y decirle, señor, sería usted tan amable de devolverme a los secuestrados y de revivir a los 1.200, 1.300 muertos. Otro lo que voy a decir, quien conoce un poco la realidad, sabe que el Hamas usa su propia población civil como escudo. O sea, si Israel vamos a bombardear, abandonen la zona, está mal, porque ¿cómo van a desplazar 1,5 millones de personas? Entonces no vamos a avisar, entonces bombardeamos sin avisar, entonces cometemos crímenes de guerra. Yo creo que Israel es el único país del mundo que no tiene derecho a defenderse. ¿Ah, sí? Qué fuerte. Y le quiero decir una cosa más. Por favor. Sí, pero es la realidad, mire. Sí. Yo quiero aclarar que yo, lamentablemente, hasta ahora, yo siempre he tratado de hablar desde la razón, hoy hablo desde lo que se dice desde el estómago. Sí. Mire, yo pertenecía hasta el sábado 7 de lo que aquí en Israel se llama el Campamento de la Paz. Yo estaba a favor de la paz, a favor del diálogo con los palestinos, a favor de 2 estados para 2 pueblos, que es una idea minoritaria, obviamente. Pero después de lo que hicieron y después que secuestraron a mis hijos, yo obviamente estoy muy lejos de ahí. Cuando mis hijos vuelvan a casa sanos y salvos, me replantearé las cosas. Pero mucha de la gente que estas bestias mataron, eran gente de los kibutzim que trabajaban junto con ellos. Esta gente se venía a atender a Israel, los llevaba a los hospitales, trataban de llegar adelante proyectos en común para mejorar la vida en Gaza, y los terminaron matando igual. Y a muchos de los terroristas que encontraron, o muertos o vivos, tenían mapas de las poblaciones, a cada lugar, donde quedaba cada cosa. O sea que la gente que Israel dejaba entrar a trabajar, muchos de ellos son los entregadores. Ahora, yo no puedo decir, creo que todos en Israel, o por lo menos los que pueden pensar más o menos con tranquilidad, porque ahora el deseo de venganza es muy grande. Claro. Es muy grande. Y yo me contengo muchas veces de decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Porque ellos tuvieron derechos humanos con nosotros. Yo sé que los 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza no son terroristas. No son. Pero al tener el Hamas la política que tiene, lo único que quiere justamente es que paguen justos por pecadores. Entonces, si ponen sus oficinas y sus cuarteles generales en edificios de departamento, sabiendo que ponen en peligro a la población civil, y no le importa. O sea, si el Hamas no le importa a su propia gente, ¿por qué le tiene que importar a Israel? Y sin embargo avisa y deja panfletos y llama por teléfono y les informa, váyanse que vamos a bombardear. Y ese es el tema. Mira, ahora todo el mundo pide un pasillo humanitario, ¿no? Sí, claro. Ayuda humanitaria, un corredor humanitario y un alto el fuego humanitario.
¿Y al Hamas nadie le exige que deje de disparar? Le quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos aquí en MBS y Itzik Horn. Esperamos de verdad, de corazón, que bueno, pues muy pronto pueda reunirse con Iyar y con Eitan. Y bueno, pues Yo estamos al habla le y lo agradezco entendemos muchísimo. perfectamente. ¿Perdón? Yo le agradezco muchísimo y me quiero despedir de ustedes con algo que solemos decir aquí, Sí. que sus deseos suben de su boca a los oídos del Altísimo. Muchas gracias. Gracias. Es Itzik Horn. Es el padre de Iyar y de Eitan Horn, de dos jóvenes que están secuestrados en estos momentos por Hamas. Durísimo lo que nos decía al inicio de la entrevista. No sé si están vivos o si están muertos. Una persona moderada, una persona a favor de la paz, pero pues de pronto viene esta guerra, de pronto te secuestran a tus hijos, de pronto la cosa cambia. Qué duro lo que se está viviendo. Por cierto, de verdad acaba de pasar esto. Jamás ha cumplido la amenaza, ha asesinado a 50 rehenes de Israel por los bombardeos en la Franja de Gaza. Esto está moviéndose en estos momentos. Nos está llegando el cable, bueno, la información de EFE, agencia EFE. El portavoz de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, Abu Obeidá, habría anunciado la muerte de 50 rehenes por los bombardeos en Israel sobre la Franja de Gaza. Abu Obeida hizo el anuncio en un comunicado, solamente dijo que 50 habían sido asesinados, no dijo quiénes, claramente. El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, había elevado a este jueves a 224, nos confirmaba esto hace un momento Itzik Horn, este padre que tiene a sus dos hijos secuestrados por Hamas. Fortísimo lo que está sucediendo. Habrían sido asesinados en estas últimas horas 50 rehenes israelíes por Hamas. Y sí, coincido con lo que dice Itzik Horn, o sea, hay gente que defiende a Hamas, hay gente que defiende a Hamas porque es progre, porque es buena ondita, porque eso está padre, porque eso está bien, porque es el opresor contra el oprimido. Esto no es de blanco y negro, esto no es maniqueo, es algo muy, muy difícil, muy complejo. ¿De verdad vas a defender a una persona que está asesinando a 50 seres inocentes? ¿Es neta?